Shalom, shalom. Otro fin de semana saliendo a las calles a hacer este trabajo, este servicio. Y antes de comenzar, hay que darle toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio al único Dios todopoderoso existente, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Ha-Rakat, Kodash. También doble honores a nuestros apóstoles, ancianos y obispos de la gran piedra de molino, los hombres que el Señor Él mismo estableció mediante su espíritu e inspiración para ser nuestros maestros que nos instruyen bien en la sólida y sana doctrina. Yo soy el hermano Yawasap de la iglesia de la gran piedra de molino, ubicada en Sinaloa, México. Y como menciono una vez más, en las calles anunciando y profetizando el regreso de nuestro Señor Yahweh Shai, a quien ignorantemente y malamente nuestra gente llama a Cristo y Jesús. Y nuestra gente ya ha escuchado alguna vez de que el Hijo de Dios va a retornar a la tierra, pero lo que pasa es que tienen una noción equivocada de lo que va a venir a ser nuestro Señor y Salvador cuando Él retorne a la tierra. Muchos piensan que el Señor va a venir en ese espíritu otra vez de ser una oveja, poniendo el otro cachete y básicamente humillándose y dejando que lo golpeen. ¿Ok? En esta vuelta, cuando el Señor retorna a la tierra, Él ahora viene a traer una matanza, una masacre por los pecados que se cometen aquí debajo del sol, porque todo hombre, toda mujer debajo del sol merece muerte. Nadie de aquí es digno de ser perdonado por su bonita cara, sus buenos hechos. Es que yo soy una buena madre, es que yo soy un buen hermano, nadie, man. Los únicos que van a recibir perdón de pecados son los elegidos, predestinados con un espíritu para temer y servir a Yahweh Shai. Y el espíritu no es algo que uno puede comprar o puede adquirir por voluntad propia, sino que es un regalo que viene de Dios por su propia elección a quienes Él les va a dar ese espíritu de temor. ¿Ok? Esto es Efesios capítulo 2 y versículo 8. Y Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Y ustedes no tienen ningún mérito en eso, pues eso es un regalo de Dios. ¿Ok? Tú escuchas a un cristiano, a un católico, hablándote de yo ya soy salvo desde el 2000. Yo soy salvo desde el 1980 cuando me bauticé y recibí a Jesús en mi corazón. Te invito a que aceptes al Señor en tu corazón para que seas salvo el día de hoy. Eso es completamente contrario de lo que acabamos de leer, que vamos a ser salvos por tener fe en Yahweh Shai, y eso es algo que viene de Él. No es por mérito propio, no es porque, como dice la escritura, no se encontró a nadie bueno. Nadie es bueno, solamente el Padre. Todos estamos enfermos, especialmente la nación de Israel, que hemos sido plagados con maldiciones. Pero entendemos también que el Señor nos está restaurando. El Señor nos está regresando a nuestra mente
correcta. Porque a un tiempo vivimos sin pecado. En el principio, en el Génesis, cuando éramos los Alahayam, si es que somos parte de ese número del 144,000 dioses menores, hey, nosotros pudimos haber ayudado a construir la creación y estábamos en un estado puro, en nuestro estado original, no en esta condición humana, en esta experiencia que el Señor nos ha hecho atravesar. Y tiene su porqué, tiene su razón de por qué el Señor nos hizo atravesar esta experiencia humana. Pero el punto es que el Señor nos está llamando como el hijo pródigo de regreso a casa. Cuando tú estudias la historia de la nación de Israel, pecamos contra nuestro Dios. Básicamente nos olvidamos del pacto. ¿Ok? Y bajo el pacto, bajo la ley, porque el pacto viene con la ley, los estatutos y los mandamientos, bajo ese trato, ninguno de nosotros estamos en una buena posición delante de Dios, de Yahweh, con quien hicimos el pacto. Porque, hey, estamos en esclavitud, debajo de las naciones, y estamos encadenados a estos cuerpos que han sido entregados al pecado. La única manera de nosotros poder recibir misericordia cuando venga el juicio es por poner nuestra fe en aquel en que Yahweh, el Dios de la Biblia, envió, que le dio la tarea o le dio el labor, la misión de ser un sacrificio vivo por nuestro rescate, por medio de su sangre, para el perdón de pecados. ¿Ok? Y lo que leímos o lo que leemos en la Biblia de lo que se practicaba en Israel, el sacrificio de animales para expiación de pecado, eso era solamente una sombra de Yahweh Shai. Voy a traer esa escritura, pero antes voy a seguir aquí en Efesios 2:9. Pues la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, ¿ok? Porque tú miras a estos cristianos católicos orgullosos cuando hablan de que son salvos, lo presumen con completa seguridad, te dicen: hey, yo ya soy salvo, hermano. Es más, yo puedo comer animales inmundos, yo puedo hacer esto, lo otro. Muchos cristianos fuman mota, andan cometiendo idolatría, adorando a Cristo, un ídolo greco-egipcio que viene de Serapius Christus. Si es que estudias historia para saber el origen de Cristo, la salvación no es por un premio, por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿Ves? Esto es una cortada directa para toda esta gente que anda en ese espíritu de decirle a la gente: hey, acércate, ¿quieres ser salvo? Acepta a Jesús en tu corazón. Todo eso es contrario a lo que está escrito. Eso es un espíritu demoníaco. Eso es un espíritu de anticristo. Andar ahí intentando convencer a la gente de que le des una chance al Señor de entrar en tu vida. El Señor no ocupa ningún permiso para hacer o deshacer en nuestra vida. Él es el supremo, Él es el soberano. Él no tiene que pedir permiso de nada ni de nadie.
ver si es esta escritura, hermanos. Colosenses 2 y 17. Todo eso no es más que la sombra de lo que ha de venir, pero la verdadera realidad es Yahawashi. ¿Ok? Y realmente Yahawashi es el verbo. Yahawashi es el rollo, el volumen del libro. La Biblia habla acerca del Hijo de Yahawashi. Y obviamente del Padre también, de Yahweh, empezando con el Padre. Pero todo lo que está escrito en la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, gira alrededor de Yahawashi. Desde el principio con los Alahayam, formando las lumbreras, los animales, las plantas, separando las aguas. Ahí en el principio estaba Yahawashi. Como está escrito en Juan, en el principio estaba, déjame lo leo para no torcer las escrituras. Dice Juan 1:1, en el principio, en el principio de todo, Génesis 1:1, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La escritura dice que Yahawashi tenía en su muslo el verbo de Dios, el fiel y verdadero. ¿Ok? Yahawashi es la palabra. Porque cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de la Biblia. Y cuando hablamos de la Biblia, hablamos de profecía. Y la profecía es Yahawashi. Lo que está escrito habla acerca de Yahawashi. Y lo que estamos muy pronto a mirar es Yahawashi estableciendo su reino infinito y perpetuo aquí en la tierra. Pero hay un guión, hay todo un libreto, ciertas escenas que tienen que ocurrir porque así lo quiso el Señor. Como hermanos decimos, esta vida es una película que ya tiene un principio, ¿cómo se llama? Principio, un problema, un clímax, un desenlace y un final. ¿Ok? Y el Señor le ha dado a sus profetas, como está escrito, el acceso al libro, al entendimiento de cómo es que se está corriendo esta película. Dice Juan 1 y 2, y este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y nada de lo que ha sido hecho, y sin Él, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ok? Así es. La entera creación, como he mencionado en muchas lecciones, es el regalo que Yahweh le dio a su hijo Yahawashi. Cuando tú tienes un hijo y si tú tuvieras un rancho, tuvieras un negocio, tuvieras riquezas, tú le dirías a tu hijo: hijo, todo esto va a ser para ti, todo esto es tu herencia. ¿Ok? Y básicamente eso es lo que Yahweh hizo con Yahawashi. Yahawashi, a él se le fueron dadas todas las naciones como posesión suya. Los confines de la tierra, los planetas que todavía no hemos visto y puesto un pie sobre ellos,
Todo eso se le fue dado a Yahabushai, pero Él, en su amor, lo quiso compartir con nosotros, y eso es algo grande. Pero otra vez hay que reconocer y entender que este anhelo que tenemos del reino, es esta posibilidad a misericordia y salvación, no viene por nosotros ni siquiera haciendo esto que hacemos. Es parte, tenemos que hacerlo. Para eso el Señor nos creó, para eso el Señor nos levantó a esta verdad, para salir a profetizar, alimentar a las ovejas. Pero ni siquiera es por esta razón que el Señor tendría misericordia de nosotros. Y eso te hace meditar de que entonces no hay nada de qué ponernos orgullosos, porque esta sabiduría, esta verdad te puede inflar la cabeza, especialmente cuando vivimos rodeados de gente estúpida, ¿no? Dice: vamos a ir a Joel capítulo 3 y versículo 1. Y en el tiempo de estos acontecimientos, dice el Señor, cuando yo restaure la prosperidad de Judá y Jerusalén, que ya estamos entrando en esos tiempos. ¿Cómo es que el Señor está empezando a restaurarnos? Ezequiel 37 habla de esos huesos secos, que al final de ese capítulo, Ezequiel 37, te dice que esos huesos secos representan a la nación de Israel en un estado de un cadáver, muerto, sin vida, sin el Espíritu del Señor, sin conocimiento verdadero de quiénes son, sin el conocimiento de la alianza, sin el Espíritu para obedecer y sujetarse a Yahweh, sin los nombres del Señor. ¿Pero qué? La profecía decía que el Señor iba a enviar al profeta Elías de regreso. Él iba a profetizar, y como está escrito en Ezequiel 37, él le dijo al profeta Elías: dile así, huesos secos, escuchen. Y se habló la palabra, se profetizó por medio de Elías en reencarnación, que en el Espíritu creemos que es Abba Vivens, porque nadie más está cumpliendo esa escritura. No hay nadie más en la tierra y todo lo que se ha desarrollado a partir de Abba Vivens profetizando en Nueva York, a partir de esos eventos hemos estado mirando cómo cada vez más y más hombres y mujeres están retornando a su verdadera herencia de quiénes son. Ahora dejamos de llamarnos negros, latinos, indígenas. Ahora reconocemos que somos los hijos por carne y sangre de Abraham, Isaac y Jacob. Algo que se nos fue quitado, algo que por medio de violencia y espada borraron de la mente de nuestra gente. Y la cosa es que nuestra gente estúpida hoy en día piensan que el autoproclamado hombre blanco, el colonizador, el gringo, el europeo, él no sería capaz de hacer algo así. ¿Cómo crees? O simplemente dicen: olvida lo que nos hicieron hace 500 años. Olvida la masacre y los millones de nuestra gente que fueron torturados y masacrados cuando los recibimos en paz, cuando les extendimos la mano. Pero eso fue nuestra culpa también, porque el Señor nos dijo que nunca confiemos
en nuestro enemigo. Y Jacob es simple, man. Jacob se olvida del consejo del Señor. ¿Cuál fue el resultado? Jugó con la serpiente y la serpiente lo mordió. Pero una vez más, el Señor nos está regresando a nuestra verdadera identidad. Y como tiene el apóstol Rahab su canal, este es el último levantamiento. Ya nunca vamos a volver a caer en pecado. Ya nunca vamos a volver a caer en las manos de las naciones. Eso conecta con Daniel capítulo 2, que es básicamente una línea del tiempo de naciones paganas gobernando. Y al fin dice que cuando esté una alianza de naciones que representa hierro con barro, los pies de esa estatua, iba a venir un reino eterno. Una roca iba a venir e iba completamente a despedazar a esta alianza de naciones, que es el tiempo que estamos viviendo ahorita. La Unión Europea, la OTAN, Babilonia, Moab, Amón, Cam, todos en conjunto, en alianza, han conspirado contra nosotros y nos han atacado tanto que nuestra gente tiene baja autoestima. Ya no se respetan a ellos mismos. Esta verdad nos ha enseñado a amarnos de verdad a nosotros mismos, a no deshonrarnos a nosotros mismos, no deshonrar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras familias. Esta verdad realmente nos está restaurando desde lo más profundo de nuestro interior. Esto es más allá que decir, oh, soy un israelita de la tribu de Isaacar. Yo soy un israelita. Hey, sí, man, Abraham, hey. Eso es lo que los israelitas andaban presumiendo. Y le presumieron a Yahushua. ¿Qué? Nosotros somos los hijos de Abraham. ¿Qué me estás diciendo tú? ¿Qué me tienes que enseñar a mí si yo sé quién soy? Y Yahushua, ¿qué dijo? Man, ya sé que son hijos de Abraham. Pero lo que ustedes no entienden es que no están viniendo en el espíritu correcto de un israelita, en espíritu y en verdad. Por eso el Señor dijo esto. Una clara división entre Israel en el interior de Israel. Hablando del cosmos, del mundo de Israel. Déjenme que cargue, hermanos, un momento. Gálatas 6 y 15, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, ¿ok? Porque tienes a los dos bandos. Tienes al israelita orgulloso de, oh, pues yo soy un israelita, Gam Sharala y todo eso, y solamente se centran en presumir su linaje, que está bien, Yapam, somos Yasharala, somos los príncipes del poder, está bien, se siente chido, da orgullo que nuestro Dios es Yahweh, pero realmente solamente quieren presumir su linaje. Quieren presumir que, oh, nosotros somos el pueblo de Dios, pero en sus acciones
no enseñan que realmente temen y sirven al Dios que profesan servir. Y luego están el Israel de la incircuncisión, que no saben que son israelitas, que andan viviendo como gentiles y que leen las escrituras. Los ves todos los domingos metidos en la iglesia católica, cristiana, bautista, adventista y todas las mamadas que se han inventado. Y digamos, tienen el celo del Dios de la Biblia, porque hay ciertas religiones que guardan los mandamientos de la Biblia. Mujeres no usan pantalones, usan falda. Ya pa, está bien eso. Hay otros que no comen puerco. Está bien eso. Guardan el sábado, ni siquiera conforme a la luna, pero hay que decir, hay que darles el beneficio de que intentan guardar el sábado. Está bien, pero al fin del día, ¿a qué Dios están adorando? Oh, a Jesús. ¿A quién más voy a adorar, hermano? A Jesucristo, a Jehová de los ejércitos, man. Y ahí es cuando erran, no reconociendo que esos nombres son gran parte de por qué el Señor es que va a destruir a nuestra gente, porque se han vuelto a ídolos. Y no es como que el Señor no tenga a siervos en las calles, en el internet, todos los días enseñándote los nombres correctos del Señor, explicándotelos, trayéndote el alfabeto, yendo a historia, yendo a arqueología, trayendo las escrituras principalmente, pero se niegan a escuchar esto, a recibir los nombres. Y al fin del día, como leímos al principio, al fin del día es el Señor negándote el acceso o dándote una mente reprobada para no poder entender algo tan simple como reconocer que fuimos conquistados por el español, por el inglés, por el portugués, que ellos vinieron y trajeron esa doctrina cristiana que deriva de los romanos, que deriva de los griegos. Nuestra gente tiene décadas, ¿cómo se dice? Centurias, salakia, ¿cómo se dice? Cientos de años, como se diga, no recuerdo ahorita. Nuestra gente tiene cientos de años, un milenio que ha sido helenizada. Y Esaú Edom, el autoproclamado hombre blanco, su vida consiste, y para eso fue creado, en nuestra dualidad. Entendemos que él, su espíritu fue creado así, pero su espíritu fue configurado para ser nuestra sombra, para tenerlo encima, como ese diablito rojo aquí, el angelito y el diablito. Pues Esaú es ese diablito, man, que está ahí atrás de cámaras, está ahí incitándote a pecar contra el Señor. Gálatas 6 y 15, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y principalmente eso es lo que nosotros enseñamos. Sí enseñamos la ley, sí enseñamos los mandamientos, pero también enseñamos que nadie de nosotros vamos a ser salvos por guardar la ley, la letra. Ahora, guarda lo que puedas, porque es para tu conveniencia. Y al fin del día el Espíritu del Señor te va a dar un espíritu obediente al pacto y la alianza, porque esa es nuestra herencia, esa es nuestra bendición. Así como Esaú Edom recibió una espada, nosotros recibimos un pacto, una alianza. Esa es nuestra bendición, esa es nuestra luz.
Pero comprendiendo los tiempos de la historia, hubo una ruptura, hubo un fallo en la Matrix. hubo un fallo en la alianza, y el que lo va a arreglar, el que va a hacer el fix, el que va a reparar el fallo, es Yahawashi. O sea que Yahawashi es sobre la ley, tiene el poder para unir ese puente, eso que se había roto. ¿Ok? Entonces es un balance. Reconocer que es por Yahawashi y siendo una nueva criatura en él, como recibiendo su Espíritu Santo, que viene con un espíritu humillado, arrepentido, en temor. Básicamente siendo una nueva criatura, pero ahora con un espíritu fundado en Yahawashi. Porque en el tiempo antiguo de nada nos servía saber que éramos israelitas. Éramos bien cagapalos, man. Como nación hemos fallado muchas veces contra el Señor, y de nada nos servía que supiéramos que éramos los israelitas. Aún así nuestra gente andaba adorando a Acera, a Diana, a cualquier ídolo que se le pusiera enfrente. Pero con el Espíritu Santo que Yahawashi nos dio acceso, la Escritura dice que el Señor rompió los sellos, profecías. Quizás el Espíritu Santo vino con Yahawashi cumpliendo, rompiendo los sellos, haciendo todo, man. Básicamente liberándonos de esta esclavitud espiritual, estas cadenas. Ahora solamente estamos esperando que se manifieste en su totalidad el segundo pacto, el Señor regresando a la tierra. Pero el reino, como está escrito, ya está entre nosotros, está en nuestro interior. Cómo vivimos, cómo razonamos, cómo nos movemos, cómo es nuestro culto racional en Yahawashi. Esto es el reino viviendo entre nosotros. Y eso es más importante, y eso es primero, antes de recibir riquezas, mujeres, palacios, nuevos cuerpos. No, lo primero es arreglar nuestra mente. Señor, eso es lo que queremos. Como una lección que hice, hablando de que nosotros deseamos un reino, es cierto, riquezas, gobernar a las naciones, poder, autoridad. ¿Quién no quiere poder y autoridad? Pero antes que eso, primero queremos ser sanados. Primero, Señor, arréglame de mi mente, de mi espíritu. Eso es más importante que recibir riquezas. Tú mira la historia de Israel, y los reyes se desviaban. Tenían riqueza, el Señor peleaba por la nación, y nuestra gente enferma, chingada de su mente, en estos cuerpos, hacían encabronar al Señor. Pero ahora estamos llegando a un punto donde el Señor nos ha dado un espíritu diferente al del tiempo antiguo, un espíritu en Yahawashi, que es algo que cada vez va subiendo esa frecuencia, esa vibración justa. Gálatas 6 y 16, y a los que anden conforme a esta regla, los que anden como una nueva criatura en Yahawashi, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. ¿Ves?
los que anden en el espíritu de Yahweh Shai, actuando como nueva criatura. Esos son los que van a recibir paz y misericordia por parte de Yahweh. ¿Ven cuántos israelitas andan ocupando su mente en casamientos, como está escrito que Israel iba a estar haciendo antes del día del Señor, dándose en casamiento, fiesta, comprando y vendiendo? Tú mira IUIC, Sicari, mente, todo es un negocio para ellos. Hasta hay contenido solo para miembros exclusivos del canal. Tienes que pagar una membresía para poder ser instruido, para poder ser aconsejado en doctrina, en cómo servir al Señor. Eso debe ser gratis. Eso es maldito, man. Eso es la pinche mente de Esaú, que todo quiere convertirlo en dinero, man. Pinche Esaú tiene la mente del rey Midas, que todo lo que toca lo quiere convertir en oro. Y esta palabra, esta verdad, esta doctrina son joyas espirituales. Tener esta verdad sacía nuestra hambre de riqueza realmente. Ahora, hey, hay veces que quisiéramos quizás un poco de dinero para cambiar esto, comprar lo otro, ir para allá, tener esto y tener lo otro. Hey, no hay nada malo con querer un mejor negocio, un mejor trabajo, un sueldito más mejor. No hay nada malo con desear eso, pero nosotros estamos bien, estamos cómodos con esta riqueza espiritual. Hey, la escritura dice, hey, ustedes son pobres, pero realmente son ricos. Hey, yo sé de tu pobreza, yo sé de tu dolor, hablando de la nación de Israel, pero realmente eres rico. ¿Quiénes son esos ricos? No está hablando de, oh sí, pues nuestra gente es rica. Mira, pasó en su BMW. Mira, tiene un departamento, tiene 5 departamentos enfrente del mar. Oh, eso es, ya ves, ahí dice que nosotros somos ricos. No, man. Esa riqueza va a ser destruida, esa riqueza va a ser quitada de ti. La riqueza que habla es la riqueza espiritual. Algo que nuestra gente no valora, algo que nuestra gente no aprecia. En cambio nosotros, es como dice la escritura, que un hombre que encuentra un tesoro y luego lo esconde para ir a vender todo y regresar y agarrar ese tesoro. Pues nosotros hicimos eso, ¿eh? Encontramos esta verdad, vimos las riquezas y lo hermoso y las joyas preciosas que es esta verdad. Pusimos nuestra casa en orden, renunciamos a esto, cortamos ciertas relaciones, cortamos ciertas prácticas para dedicarnos a excavar, a pulir, a limpiar, a guardar, a almacenar estas joyas espirituales y compartirlas a aquellos y aquellas que las saben apreciar, porque no todos aprecian esta verdad. El Señor nos dijo que no demos nuestras joyas a los cerdos, hablando de que hey, muchos desprecian esta verdad. Y aunque les hables de cosas hermosas, cosas que es una buena noticia, ellos lo van a tomar torcido. Como por ejemplo, lo que mencioné al principio, que estoy aquí para hablar
del regreso de nuestro Señor y que Él va a venir con autoridad, con fuerza, con una matanza, una masacre. Y nuestra gente se ofende al escuchar eso. ¿Cómo? ¿Cómo dices eso? ¿Cómo te atreves a hablar de esa manera? Que Dios te calle. Y con ese tipo de mentalidad nos viene. ¿Por qué? La Escritura nos dice lo siguiente. Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Hay de los que hacen por luz tinieblas y de las tinieblas luz, de los que ponen a lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y así es, man. Es lo que nuestra gente hace. Estamos hablando de que el Señor viene a traer a una liberación de un pueblo que está en esclavitud. Y dice, el Señor va a pasar con espada a los que nos maltrataron. Pero eso para nuestra gente es como, ¿qué chingados hablas? ¿Cómo que el Señor va a matar? Si el Señor es amor. Pues, ¿cómo esperabas que el Señor va a librarnos, man? ¿Cómo crees que el Señor va a quitar a nuestros opresores de encima de nosotros, diciéndole, hey Esaú, hey Moab, ¿podrías dejar ir a mi pueblo, por favor? ¿Podrían salir de la tierra de Israel? Porque es el pueblo de es la tierra de mi pueblo. ¿Podrían hacerme el favor de derribar todas sus esculturas de paganismo y eso? Por favor, por el amor de Dios. Hay que ver qué dice la Escritura acerca de nuestros captores. Esto es Jeremías 50 y 33. El Señor Todopoderoso dice lo siguiente: el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, hablando de la entera nación de Israel, están sufriendo de opresión juntamente. ¿Ok? Y cuando tú estudias la historia, hubo una separación entre el reino del norte y el sur de Israel después de la muerte de Salomón, y luego el reino del norte de Israel, como está escrito en el libro 2 de Reyes, fueron llevados cautivos por el rey Salmanasar de los asirios, cuando tomó Samaria. Y después, cuando andaban cautivos en Asiria, tomaron consejo, como está escrito en el libro 4 Esdras, capítulo 13, para venirse a una tierra nueva llamada Arzaret, que es a lo que se conoce el continente americano. Y desde ahí, desde esos tiempos, las tribus del norte de Israel no habían estado juntamente con las tribus del sur, desde que los babilonios llegaron y pusieron cautivos a Judá, Benjamín y Leví. Después los reinos que llegaron, y luego hasta el tiempo de Yahushai, hasta ese momento las tribus habían sido separadas por un mar. Nosotros andamos viviendo en Occidente a lo que le llaman los indígenas, las tribus precolombinas, es decir, antes de la llegada de este diablo Colón, Cristóbal Colón. Desde ahí no habíamos sido juntos otra vez
las tribus de Israel. Es más, andábamos en guerra entre nosotros. Pero, como está escrito aquí, oprimidos, son juntos Israel y el pueblo de Judá. Eso se cumplió hasta que agarraron a los morenos, las tribus de Judá, Benjamín y Leví, de África especialmente, y de diferentes partes, pero especialmente de África, porque después del 70 de Yahawashi, Roma invadió Jerusalén. Fue la caída de Jerusalén en el año 70. Huyeron a África y de ahí fueron tomados por esclavos para que se cumpla esta profecía. Fueron traídos en barcos, como estaba escrito en Deuteronomio 28, te haré regresar a la tierra de Egipto en barcos. Y ya estaban en África. No ocupabas tomar un barco para ser llevado de lo que se llama Nigeria o Nigroland, de donde eran tomados nuestra gente. No era necesario un barco para ser tomado de Nigeria a Egipto. Muy fácilmente pudieron haber ido por tierra, pero es porque no está hablando de ese Egipto, está hablando del Egipto espiritual, que también es llamada a Sodoma, que también es llamada a la gran ciudad, Babilonia, los Estados Unidos de América, la tierra del norte. ¿Ok? Y todo eso es historia. Hasta en tu escuela te enseñan. No mucho, pues te lo enseñan hasta torcido, o lo intentan ocultar, lo intentan suavizar, tuercen la escritura. Oh, pues los españoles trajeron a civilización a las Américas, un favor para los indígenas. No, man, estábamos mejor antes de su llegada. No había contaminación, se podía beber del agua, los animales no estaban sufriendo, no había sobreexplotación de los recursos. ¿Ok? Pero el punto, siguiendo aquí, dice: y los que los tomaron presos. Voy a seguir leyendo en esta versión, perdón. Y sus enemigos los tienen presos y no quieren soltarlos. ¿Ok? Claramente dice que los enemigos que tenían presos a Judá y a Jerusalén, que representan las 12 tribus de Israel, se niegan a soltarlos. Y eso es en mano con la historia. Como he mencionado en muchas lecciones, desde que vinieron los españoles a este continente nunca se fueron. Y astutamente inventaron esta historia del mestizaje para intentar disolver esta división que puede existir entre nosotros. Decir: hey, tú no eres parte de mi pueblo, tú no eres de mi familia, tú no eres de mi raza. Ellos se inventaron esto del mestizaje, que es básicamente un español teniendo relaciones con una israelita y diciendo: oh, pues ahora somos un nuevo pueblo, o al revés. ¿Ok? Y eso es en contra de lo que está escrito, porque lo que está escrito nos enseña que tú eres lo que tu padre es. Pero eso fue solamente una táctica que enseñaron en las escuelas para poder borrar y disolver esa línea, para que los esclavos no se sientan oprimidos. Y no te lo van a decir, porque si ellos te enseñaran que eso solamente fue
una táctica para apaciguar a los esclavos, tendrías que contestar muchas preguntas más. Ok, y por eso, como estamos leyendo aquí, los que tenían oprimidos a los israelitas se negaron a soltarlos. Por eso es que Yahawashi, él no va a venir ahí pidiendo, oh, por favor, ¿podría soltar a mi pueblo? Por el amor de Dios. No, man, hey, siempre un pueblo es, déjenme ver cómo lo dice. A ver si la pueden encontrar, hermanos, no recuerdo dónde está. Pero básicamente la escritura donde dice que un reino es transferido a otro. Que hermanos, no lo estoy encontrando. Pero hey, hermanos, seguramente ya han leído alguna vez esa escritura que dice que el Señor, en Daniel dice que el Señor pone y quita reyes. No sé si era otra versión que lo dice así, pero el Señor pone y quita reyes. El Señor transfiere el poder. No sé si está en los apócrifos, en Eclesiástico, en uno de esos, pero el Señor transfiere el poder a otros por la maldad que se comete, porque no son dignos. Ok, el Señor siempre eleva a una nación. Es Joel 3:2: y reuniré a los ejércitos del mundo en el valle de Josafat, y allí los juzgaré por hacerle daño a mi pueblo, mi posesión más preciada. Ahí está, ¿eh? Y el valle de Josafat es allá en la tierra de Arabia Saudita, donde el Señor va a juntar a las naciones para pelear. Ahí va a ser la montaña de tropas, el Armagedón, donde como está escrito que lo vamos a traer más adelante en cuarto Esdras capítulo 13, las naciones del mundo peleando contra el Cordero, uniéndose, como lo dijo un presidente, no recuerdo el nombre y no lo voy a investigar, pero hermanos, a lo mejor ya lo han escuchado. Un presidente de los Estados Unidos dijo: hey, si hubiera una invasión extraterrestre, ¿no nos uniríamos todas las naciones y dejaríamos de lado nuestros problemas para pelear juntos contra esta invasión? Eso es profecía. Y eso es al Señor enseñándonos que Él controla la mente de los reyes, como está escrito. Él los va a hacer actuar en consecuencia de lo que está escrito. Estas naciones no van a decir: oh, ese es Dios, no voy a pelear contra Dios. No, ellos van a querer hacer guerra, quizás pensando que oh, son marcianos. Pero ellos saben muy bien, ¿eh? Ellos saben muy bien quiénes están adentro de esos carros. Pero otra vez dice: reuniré a los ejércitos del mundo en el valle de Josafat, y allí los juzgaré. Allí los va a destruir.
por hacerle daño a mi pueblo, mi posesión más preciada, y por dispersar a mi pueblo entre las naciones y por dividir mi tierra. Ahí está, ¿eh? Básicamente lo que estamos leyendo es que el Señor va a vengar al pueblo de Israel. El Señor, Él va a juzgar, y cuando lees el juicio, los va a convertir en ceniza cuando dispare láseres con sus carros celestiales. Pero es básicamente, ¿por qué? Porque lastimaron al pueblo del Señor, porque nos dispersaron, porque nos vendieron como esclavos. Por eso hay hermanos en Alemania, en Australia, en África, había un canal que había visto hace algunos años, había sacado, hermanos, videos de los apóstoles traducidos en japonés. Israel está disperso por todo el mundo. La escritura nos dice que el Señor iba a mandar a sus ángeles para reunirnos, para recogernos, básicamente para abducirnos de cualquier parte del mundo donde te encuentres. Ahí donde te encuentres, el Señor va a ir por ti, si eres parte de su elección. No te preocupes, ¿eh? Tengo que irme a vivir a los Estados Unidos, porque ahí es donde va a ser la gran salvación. ¿Eh? El Señor va a ir por ti, aunque te encuentres en el lugar más remoto y escondido del mundo. Ahí en el país más pobre, más lejano, con el idioma más raro, con tu aspecto que no pareces un israelita regular, no eres moreno, no pareces indio ni negro. Pero si tú crees en Yahawaha y tú lo estás esperando con ansias y con paciencia, y retienes esto que se nos fue dado, este mensaje de esperanza, el Señor va a ir por ti, ¿eh? No es necesario tener que viajar a los Estados Unidos. En tu país donde el Señor te despertó, arrepiéntete, lleva una vida nueva, guarda los mandamientos y espera con paciencia. Si eres un hombre que ha recibido la capacidad para poder recibir este mensaje y enseñarlo a alguien, el Señor te está llamando a laborar para Él. Y esa es otra cosa, man. Jacob no quiere responsabilidades. Muchos hombres han recibido esta palabra y tienen la habilidad para enseñarla, pero no la enseñan. Porque son cobardes, porque son huevones, porque no quieren responsabilidad, porque digamos que su vida no tiene tiempo para servir al Señor, pero sí tienen tiempo para hacer cualquier negocio que tengas que hacer que no es el Señor. Y ustedes saben muy bien quiénes son, ¿eh? Los que se hacen pendejos como que no creo que el Señor quiera que yo enseñe. No creo, yo no soy profeta, yo no soy maestro, pero ahí estás en los comentarios compartiendo escrituras, que no hay nada malo con eso, es parte, pero llevas detrás del teclado compartiendo escrituras 1 año, 2 años, 6 meses, pero nunca te atreviste a agarrar esas mismas escrituras que estás compartiendo y que porque las entiendes, las compartiste justamente en este tema. Bien sabes cómo conectan esas escrituras, pero no tienes el amor para simplemente agarrar una cámara, tu celular con puro audio, explicar el punto directamente, sin tantas vueltas,
sin andar entre las ramas y ya. ¿Para qué? Para compartir el mensaje, para alimentar a las ovejas, para despertar a la elección, para, al igual que nosotros recibimos esta palabra, esta fe por la labor de nuestros ancianos, nosotros estamos agradecidos por la labor de nuestros ancianos. Y entendemos que así es como trabaja el evangelio. De voz en voz, de boca en boca. La escritura dice que la fe viene por el oír la palabra. No por comprar gorras, no por comprar camisetas. La fe no viene por viajar en jets privados. Viene por el hablar las escrituras. Bueno, para llegar para allá, vayan a parar. Joel 3 y 3 tiraron los dados para decidir quiénes de mi pueblo serían sus esclavos. Canjearon a los niños por prostitutas y vendieron a niñas por tan solo suficiente vino para emborracharse. Cuando tú estudias la historia de lo que estaban haciendo con los llamados negros en Estados Unidos en el año 1600 hasta hace poco, ¿qué te gusta? ¿Un 1940? 1930. Nuestra gente era vendida como mercancía. Nuestra gente andaba viviendo en esclavitud en lo que se llaman plantaciones de algodón. Y como estaba escrito en Deuteronomio 28, vas a tener a tu esposa, pero tú no te vas a acostar con tu esposa, se va a acostar otro güey. Otro se va a acostar con tu esposa, se va a llevar a tus hijos. Eso es lo que hacían en la plantación. No hace más de que 100 años, 80 años, podía estar una familia de israelitas viviendo, recogiendo algodón, con el corazón roto, quebrado, humillados. Luego venía un gringuito y llegaba, agarraba a tu mujer y la violaba. Luego le hacía un hijo. Y básicamente destruía tu relación con tu mujer. Ya no la podías ver igual, y eso trajo trauma sobre la mente de nuestra gente. Ven, imagínate, amas a tu mujer, pero un día llega un vato, tu opresor, tu enemigo, la viola, le hace un hijo. Tú ya no puedes verla igual, ya no puedes tomarla y sentir que es tu mujer. Ahora, alguno que otro siguió con su mujer, y eso es parte de una maldición, eso fue un castigo, pero eso no exime, eso no quita la maldad de este demonio, que fue un castigo del Señor. Eso no lo libra de la maldad que él hizo. Él tiene que pagar por estas cosas. Y nosotros no vamos a estar haciendo eso en el reino. Nosotros no vamos a andar tomando las mujeres de otros hombres cuando los tengamos en esclavitud. A lo mejor vamos a mandar con el Señor a ese hombre y luego ya puedes agarrar a la mujer. Joel 3 y 4, ¿qué tienes contra mí, Tiro y Sidón? Ustedes, ciudades de Filistea, ¿tratan de vengarse de mí? Si es así, tengan cuidado, pues los atacaré con rapidez y les pagaré por todo lo que hicieron. ¿Ok? Toda nación va a tener que pagar por toda la maldad que han hecho a la nación del Señor. A la nación del Señor.
no a todo el mundo, ni a toda la humanidad, ni la familia del mundo, no, hombre. Porque este sistema está construido en una alianza para destruirnos, para alejarnos de nuestro Dios. Y tienen que pagar por eso. Sin embargo, la que dice, tomaron mi plata y mi oro y todos mis tesoros preciados y los llevaron a sus templos paganos. Y nuestra nación fue completamente saqueada. Los utensilios del templo fueron saqueados. Hasta está el arco de Tito. Ahí están los griegos con la gran menora. Les vendieron la gente de Judá y de Jerusalén a los griegos para que los lleven lejos de su tierra. Y eso es punto clave de quiénes son esos que se les vendieron como esclavos en la esclavitud transatlántica. A los griegos, que es Esaú Edom. Los idumios. Y Esaú Edom no son los originales griegos, pero tomaron ese título de ser los griegos con Alejandro el Magno. Alejandro el griego, pero él es un edomita, ¿ok? Dice, sin embargo, yo los traeré de regreso de todos los lugares donde los vendieron y les pagaré a ustedes por todo lo que hicieron. Básicamente está hablando de la esclavitud. La esclavitud que hasta hoy en día tiene poder. Dice, venderé a sus hijos e hijas a la gente de Judá y ellos serán al pueblo de Arabia, una nación lejana. Yo, el Señor, he hablado. Digan las naciones en todas partes, prepárense para la guerra. Llamen a sus mejores hombres de guerra, porque el Señor les va a dar esa mente para pelear contra Él. El Señor los va a incitar a pelear contra Él para poder derramar su sangre. El Señor quiere diversión, el Señor se quiere divertir con estas naciones. Y el Señor no es como Esaú, Edom, que Él te dispara por la espalda. El Señor, Él tiene honor. Como por ejemplo, en el tiempo antiguo, matar por la espalda era un acto cobarde. O un hombre que no se defiende, eso era un acto cobarde. Matar a un hombre que no tenía la capacidad para defenderse, eso no era una batalla. Eso era un cobarde, porque estabas aprovechándote del momento de estar indefenso de un hombre. Tú miras varias películas, series, caricaturas y todo eso en el tiempo antiguo. Por ejemplo, un vato iba a pelear con su adversario y él tenía una espada, pero él veía que su adversario no tenía espada. ¿Qué hacía? La tiraba y decía, ¿y sabes qué? Pues nos vamos a matar agarrándonos a chingazos, ¿eh? Nada de que, pues yo tengo una espada, tú no tienes, pues tengo la ventaja, te voy a cortar en pedazos. No, un hombre con honor. ¿Sabes qué? No tienes espada, pues vámonos igual, a chingazos, así que gane el más fuerte. Así es como el Señor va a venir a pelear. Él les ha dado su ejército, les ha dado armas de niveles que no conocemos, que trabajan por frecuencias.
Hay armas que pueden lanzar ondas, como por ejemplo los perros. Hay un aparato que lanza frecuencias que asusta a los perros. Lo más le presionas y el perro sale asustado corriendo. Ahora hay que llevar ese pequeño aparato a un arma de guerra. Puedes lanzar con un dron, con algo del espacio, no sé, solamente usa tu imaginación. Lanzar una frecuencia que te produzca dolor de cabeza, que te produzca mareo, asco, diarrea. Tú no puedes pelear con mareo, con ceguera, con aturdimiento. Porque en la guerra, en el tiempo antiguo, lanzaban Cristo vale pa' pura verga, ¿eh? Porque, hey, tienes esos payasos, viva Cristo, man, que se vaya a la verga Cristo. ¿Ok? Y ese es el problema de nuestra gente, que adora a Jesús Cristo. Que eso es el Dios que este opresor que estamos hablando te trajo. Pero el punto que estaba diciendo es que pueden llevar estas armas a un nivel que es imposible para nosotros pelear. Ocupamos ayuda celestial, como en el tiempo antiguo. Ocupamos al Señor y sus ángeles interviniendo para nuestra liberación. Entonces, cuando pones las cosas sobre la mesa, esta tercera guerra mundial que se está cocinando y ya empezó, nomás que ahorita es económica, muy pronto se va a poner bélica físicamente. Pero cuando eso suceda es porque el Señor los está agitando para hacer guerra contra Él. Es lo que estamos esperando. Que venga, que los ejércitos se pongan en la posición para que el Señor pueda venir y chingarlos y al fin rescatarnos. Entonces, guerra es buena noticia. Guerra es el momento donde dice aquí, digan las naciones de todas partes, guerra mundial, todas las naciones participando, prepárense para la guerra. Llamen a sus mejores hombres de guerra y que todos sus combatientes avancen para el ataque. Forjen las rejas de arado y conviértanlas en espadas y sus herramientas para podar en lanzas. Entrenen aún a los más débiles para que sean guerreros. Vengan pronto, naciones de todas partes, reúnanse en el valle. Y como está escrito, diga el débil, fuerte soy. Porque naciones que eran débiles, como naciones de camitas, ahora tienen capacidad nuclear, como Irán también. Las naciones se están armando con capacidad de inteligencia artificial, cosas que antes no se habían visto. Porque a un tiempo Babilonia, la gran ramera de Estados Unidos de América, estaba por encima de las naciones en cuanto a tácticas militares. Porque es Roma, es esa bestia con dientes de hierro. Pero ahora el Señor a las naciones les está dando una capacidad militar digna de básicamente el Señor lo que está haciendo es decir,
todos ustedes contra mí. Y eso nada más te enseña el poder de Yahweh Shai. El Señor está en el espíritu de todas las naciones contra mí y mis ángeles. Y sabemos que van a ser completamente aplastados, aniquilados. Sin lugar a duda, sin dudar, sabemos que eso va a ocurrir. Dice, y ahora, oh Señor, llama a tus guerreros, que las naciones se movilicen para la guerra, que marchen hacia el valle de Josafat, y allí yo, el Señor, me sentaré para pronunciar juicio contra ellas. Den rienda suelta a la hoz, porque la cosecha está madura. Vengan y pisen las uvas, porque el lagar está lleno. Los barriles rebosan con la perversidad de estas naciones. Y esta es la escritura que comprueba Salmos capítulo 2. Perdón. Bueno, también, Salaquia, Isaías 63. En Isaías 63 dice que el Señor va a pisar el lagar, que es donde están las uvas. Y luego dice que Él manchó sus vestidos con sangre, sus ropas de sangre. Que cuando tú miras, cuando machacaban las uvas, sus piernas, sus vestidos son manchados de ese rojo tinto, color sangre. Y ese lagar representa a las naciones, como acabamos de leer en Joel capítulo 3. Vengan y pisen las uvas, porque el lagar está lleno. Los barriles rebosan de uvas, del lagar donde contienen las uvas, con la perversidad de las naciones. ¿Ok? Mucha gente piensa que nosotros acomodamos las escrituras para nuestra conveniencia. Es que ustedes, latinos y negros, están traumados por lo que pasó con ustedes. Pues, ¿qué esperabas, man? Ponle que un tiempo habíamos olvidado. Ponle que un tiempo éramos ignorantes de nuestra historia. A un tiempo habíamos perdonado. Pero el Señor nos regresó nuestra memoria. El Señor nos regresó nuestra identidad. Y Él ha puesto su espíritu de venganza. ¿Ok? Voy a cerrar con esta escritura, porque el Señor Él mismo nos ha instalado una mente con el deseo de gobernar a las naciones, de quebrarlas como barro. El Señor nos ha dado ese perfecto espíritu de odio justo para hacer guerra santa, guerra en justicia. Porque Yahweh Shai no es un tirano, man. Un tirano es básicamente un rey injusto y maldito, loco, desquiciado, que mata inocentes. Eso es un tirano. Pero el Señor va a hacer todo eso, va a derramar sangre, va a aplastar a las naciones, pero lo va a hacer en justicia, en guerra santa. Apocalipsis 2:25. Solo retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. Y a todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el fin, les daré autoridad sobre las naciones, y las gobernarán a las naciones con vara de hierro, y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre, y también les daré la estrella de la mañana. Ahí está, el Señor nos está diciendo: hey, mantente en mi espíritu, retén lo que te estoy dando. Ese deseo, esa pasión, ese amor, ese temor. Sírveme hasta el fin. Busca la gloria, el honor. Busca agradar a tu Señor. Y hey,
Estamos en la mente de Yahweh Shai, somos parte de su cuerpo. El Señor nos llamó a su cuerpo, la iglesia. Y el Señor dice que venganza arde en su corazón, en su mente. Pues nosotros estamos con esa misma mentalidad, porque estamos unidos a Él. Yahweh Shai dijo, hey, lejos de mí no pueden hacer nada, tienen que permanecer en mí. Y si nosotros estamos unidos a Yahweh Shai, claramente su espíritu va a influir en nosotros. Por eso tenemos esta mentalidad de venganza, de sed de justicia. ¿Ok? Pero con eso, hermanos, ya cayó la noche. Vamos a cerrar dándole toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Bakakotash. Doble honores a los apóstoles, ancianos, obispos de la gran piedra de molino. Hasta la próxima. Shalom.